Voy a recitar un poema de Eva Abu Nada, poeta y novelista palestina asesinada por las bombas del sionismo israelí el 8 de octubre. Antes de su asesinato, de que las bombas del sionismo le hayan quitado la vida, ella escribió las siguientes palabras. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. No solamente han asesinado a esta poeta palestina las bombas terroristas del Estado sionista, sino también a otros escritores palestinos. Incluso han bombardeado casas de escritores palestinos, de artistas plásticos palestinos. En los bombardeos también el 5 de octubre murió la artista plástica palestina en la Franja de Gaza, Eva Sagoub. Desde acá toda la solidaridad del pueblo palestino que por capricho de una potencia colonialista que hace 75 años viene hostigando a un pueblo como el pueblo palestino, que viene ocupando sus territorios, que viene masacrando a su gente, que viene haciendo una limpieza étnica. Ahora el Estado de Israel, bajo el argumento y luego del operativo de la organización armada Hamas, bajo el argumento de defenderse del terrorismo, bajo ese argumento reforzó la política genocida, guerrerista contra el pueblo palestino, masacrando a la población civil en Gaza, masacrando a la población civil palestina en Cisjordania, donde no gobierna jamás, armando hasta los dientes a los colonos sionistas en Cisjordania, que realizan permanentemente atentados contra la vida de la población civil palestina en Cisjordania. Esta situación colonialista de genocidio en estas últimas semanas ha masacrado alrededor de 8.000 civiles palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. La mayoría, más de 3.000, son niños, entre ellos bebés. Alrededor de 2.000 son mujeres. Han destruido ciudades enteras, han destruido barrios enteros, han destruido casas, han destruido hospitales, hospitales incluso para refugiados, hospitales de las Naciones Unidas. Han destruido centros de refugiados. Han destruido mezquitas, han destruido iglesias, han destruido universidades, han destruido escuelas. Por eso es un pretexto plantear de que esto es una guerra contra el terrorismo. Es el mismo pretexto que hizo el genocida Bush luego del atentado en las Torres Gemelas para justificar una guerra colonial contra los países de Asia Central y Medio Oriente, para hacerse el petróleo.
Acá el pretexto que utiliza Israel, movido por la OTAN, porque ahí hay dos portaaviones del imperialismo yanqui, ayudando al Estado sionista a masacrar al pueblo palestino. Esto es un pretexto para reforzar la política guerrerista, la política eh, colonial, la política imperialista en Medio Oriente. Israel fue siempre la punta de lanza, el sionismo, porque incluso hay que hablar del sionismo. El sionismo, desde sus orígenes, desde que se estableció, por ejemplo, el Imperio Británico en Palestina entre 1917 y 1946, el sionismo fue la punta de lanza de las grandes potencias para dominar Medio Oriente. Y luego con el Estado colonialista de Israel, ocupando territorios palestinos y territorios árabes. Y además hay que decir una cosa, no tengamos miedo en cuestionar a la política genocida de Israel sobre el territorio palestino, porque eso no es antisemitismo. Antisemitismo es lo que hace Israel contra el pueblo palestino y contra las poblaciones árabes, porque Israel no solamente bombardea Gaza, no solamente bombardea Cisjordania, no solamente mantiene el hostigamiento contra Jerusalén Este con sus colonos, sino que también bombardea el sur del Líbano, sino que también bombardea Siria, bombardea todas las fronteras de los países limítrofes con el pueblo palestino. O sea, es una situación de genocidio. Entonces, la política de Israel es antisemita, la política del Estado sionista es antisemita, porque va en contra de los pueblos semitas, como el pueblo palestino, que es un pueblo semita. Y además ha dividido a dos pueblos semitas como el pueblo hebreo, como el pueblo judío y el pueblo palestino. El Estado de Israel, el sionismo, no tiene absolutamente nada que ver con la historia del pueblo hebreo. Por eso, cuestionar la política colonial del Estado sionista no tiene nada que ver con el antisemitismo. Al contrario, justamente es cuestionar a un Estado antisemita como el Estado de Israel. La historia del pueblo palestino es la misma historia que el pueblo vietnamita, la misma historia que los pueblos que lucharon contra el colonialismo en África, en Asia y en América Latina. Es la historia de los pueblos originarios contra el colonialismo español, por ejemplo. Por eso hay que defender la autodeterminación del pueblo palestino a tener su propio Estado, a ser independiente. Y además hay que bregar porque el pueblo palestino sea libre, pero además por la convivencia pacífica de los pueblos árabes, del pueblo palestino, con los pueblos judíos, con el pueblo hebreo, sin ninguna injerencia de las potencias imperialistas y colonialistas. Así que viva la lucha del pueblo palestino y abajo el sionismo. Muchas gracias.